Sí. Tenemos que hablar de lo que pasó en Polonia. Que la pregunta, Thaís, es, esas cumbres en las que se ponen de acuerdo en volver a reunirse más adelante para seguir debatiendo o llegaron a algo concreto? También ponerse de acuerdo sobre eso es un problema, debo decirte. uf, También en Yo dónde en se va a septiembre me pedí realizar. unos días, no llego. Claro, Claro. te juro que incluso elegir el lugar es también un tema de discusión, pero bueno, hay distintas posturas, ¿no? El fin de semana, sobre todo ayer, veía en los titulares cuáles eran, de si se hablaba de éxito. ¿A vos te gustó el chocolate que traje? Espectacular, probé el amargo Sí. y el que no sabíamos qué tenía adentro, que una especie de dulce de leche era. Bueno. Pero como vino de Polonia, dudo que sea dulce de leche. No, claro. No, creo que igual ayudaría en muchos casos el sabor amargo que de por sí dejó la conferencia, sobre todo para las organizaciones ambientalistas y para los activistas, pero también para algunas de las delegaciones. Sí, lo que te puedo decir es esto que yo les venía anticipando desde Polonia, de que esta COP tenía el desafío, ¿no?, como objetivo de que se apruebe lo que se conocía como el rulebook o reglamento del Acuerdo de París, que tenía que ver con esas reglas respecto de cómo se va a implementar el acuerdo. Vamos a ver unas placas para que podamos analizar los diferentes puntos. No todos, porque el documento que se presentó tiene 133 páginas. Yo les traje acá lo más destacado y también en un lenguaje amplio, porque imagínense que es un texto muy técnico. ¿Por qué marco como avance que hubo acuerdo? Porque hay que entender que 3 años después del Acuerdo de París, el mundo políticamente es otro. El Acuerdo de París llegó a consenso, yo te diría que en como se le dice, el momentum perfecto, ¿no? Con Obama en los Estados Unidos, Claro. Merkel fuerte en la Unión Europea, digo, con todo un contexto general en el que se sabía que había que hacer algo respecto de ese problema. Un contexto que hoy ya es distinto, ¿no? En donde tenés en la mesa de negociación a Estados Unidos con Trump, que reafirma todo el tiempo que se quiere ir del acuerdo y que empieza a colocar ciertas trabas en las negociaciones, y ya con un Brasil asomando, Claro. ¿sí?, que también va a aparecer como otro actor difícil en las negociaciones. Con este acuerdo, ¿qué pasamos al segundo punto? Bueno, se aprueba lo que es el reglamento de reglas. Y este reglamento que implementa especifica un montón de puntos respecto de cómo se van a hacer los recortes, cómo se va a actuar, por ejemplo, en adaptación. Se unifican también criterios, que eso es interesante, respecto de, por ejemplo, cuestiones muy técnicas de, bueno, la reducción de emisiones, cómo la van a hacer los diferentes países. Y todo con algo que se reforzó también en el documento que se presentó, que tiene que ver con esto de que los países van a tener que mejorar, ¿sí?, sus acciones de reducción de emisiones para 2020, que es cuando se cumplen ya los primeros 5 años después de que hubo consenso respecto del Acuerdo de París. Y esto para que se entienda, a ver, para hacer frente al cambio climático hay que lograr que baje que baje la temperatura y por lo tanto hay que generar menos emisiones contaminantes. Todos los países ya presentaron cuáles van a ser sus planes para lograr eso. El problema es que incluso si cumplen todo eso, no estamos llegando a los 2 grados, estamos llegando entre 3 y 4. Uf. Por eso es que también los países tienen que ir aumentando en lo que se llama su ambición, y esto lo van a tener que presentar en 2020. Y para eso, viste que vos siempre, Diego, me preguntás, como el cuarto punto hay que marqué los mecanismos de transparencia. Una de las cosas del acuerdo era que se decía, bueno, pero hay alguien que acá esté juzgando si un país hace lo que dice, Claro, o no. el que pone una pena en el caso de que no se cumpla. ¿Y acá cómo haces? Porque son todos los países. ¿Quién Bueno, puede penar a quién? Para esto están los mecanismos de transparencia, que en este reglamento de implementación del acuerdo da más detalle justamente en los reportes periódicos que tienen que hacer los países respecto de cuánto redujeron, cuánto financiamiento recibieron, para qué recibieron el financiamiento. No es quizás un jurado, ¿no?, puntual que te esté midiendo, pero sí es una manera que delante de todos los actores sobre la mesa los países estén mostrando lo que están haciendo, y eso permite ver el control. Ahora, veamos los puntos más desafiantes que se presentaron en la COP y que hay que tenerlos en cuenta para lo que viene a futuro. En primer lugar, lo que se discutió es si realmente lo que se llegó en la COP fue ambicioso. ¿En función de qué? En función del informe que había presentado el panel intergubernamental de cambio climático. Este informe que yo les había dicho justamente cuál sería el escenario de un aumento de la temperatura del 1.5, y estos titulares que habíamos visto de, bueno, quedan 12 años, es decir, en 2030 hay que reducir por lo menos a la mitad las emisiones contaminantes. Cuando yo les digo esto del lenguaje en un texto diferencia mucho, vos mirá lo que lograron Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, entre paréntesis, países totalmente petroleros que lideran la producción. Lograron que en vez que se le dé la bienvenida al acuerdo,
se le dé la bienvenida a que los científicos lo terminaron a tiempo. Algo así como, bueno, celebramos la puntualidad de los científicos que hicieron el documento, no así al documento. ¿Se entiende? Esto es como un breve ejemplo de esas disputas que hubo respecto a un informe muy importante y que se esperaba que justamente en esta COP fuera otro el recibimiento. La Unión Europea, una coalición de países entre los cuales estaba la Argentina y también las islas, que son las más afectadas, fueron las que más pidieron ambición en relación con ese punto. Y dos temas también desafiantes. Uno, derechos humanos, que fue algo que exigieron muchísimo las organizaciones ambientalistas y ni siquiera aparece el concepto en el documento. ¿Y en qué tiene que ver los derechos humanos con, bueno, el derecho a vivir en este planeta, ¿no? No, ahí tiene que ver sobre todo, claro, ¿por qué se pide tanto lo de los derechos humanos? Para hablar de los efectos del cambio climático y sobre todo ahí como entran también los derechos de los activistas. Por ejemplo, claro, que tienen que irse de su país por cuestiones climáticas. Sí, hay muchos que te dirían, bueno, eso todavía no está en discusión, estamos más en la parte técnica de reducción, pero empezar a incorporar ese lenguaje es importante y por eso era algo que se reclamaba y que por lo menos esta vez en este documento no aparece. Y por último, un tema que es bastante técnico, pero que fue el único punto dentro del reglamento que quedó para la próxima, fue mercados de carbono, que tiene que ver con esto de, es un intercambio de cuotas de emisiones entre países. Algo así como un país reduce sus emisiones y te puede vender a vos otro país esos bonos de carbono. ¿Cuál es el problema ahí? Suponete, vos sos Brasil, yo soy Argentina, vos me vendés a mí. Bueno, si los dos contamos, como que estamos reduciendo las emisiones. Claro, se trampa, ¿no? Claro, el doble conteo. Como, los dos estamos haciendo bien las cosas. No, en realidad uno sí y el otro no. Claro, entonces todavía esas cosas, y sobre todo Brasil, que es un país que por los bosques se favorece en este sentido, fue el que más puso ahí medio la discusión sobre la mesa, y sobre ese punto puntualmente se va a seguir discutiendo en lo que viene, que vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que seguir, sobre todo el año que viene, que hubo algunas definiciones y que para América Latina es importante. En primer lugar, el año que viene, en septiembre, el propio secretario general de Naciones Unidas convocó a una cumbre que se va a realizar en Nueva York. No es una COP, es una cumbre que el secretario la puso exclusivamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que, como en 2020 los países ya tienen que presentar sus objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, ¿qué fue lo que él dijo? Yo no quiero que lleguen a 2020 y me digan que no llegaron a presentar esto. Entonces los convoco en 2019, vengan a Naciones Unidas en Nueva York y por lo menos muéstrenme el plan de reducción que tienen. Claro. Y en esto debo decir, yo hasta el viernes a la noche lo vi de hecho a Guterres ahí. Guterres iba a estar solo, el secretario general de Naciones Unidas, solo la primera semana, volvió y se quedó hasta el último minuto. Y yo creo que esto tiene que ver también con la presión que él quiere poner, que esto tiene que salir y el Acuerdo de París se tiene que implementar, ¿no? Sí o sí. Y ahí pasamos a 2020 como justamente este año clave, en donde aparentemente todavía no está confirmado, pero ya la propia ministra de Chile lo ha dicho. Tendríamos en 2020 2 COP y no tendríamos una COP el año que viene. ¿Por qué? Porque finalmente Chile va a ser el país que tiene la presidencia de la próxima COP, con lo cual eso es importante para la región, porque la COP se queda en Latinoamérica después de varios rumores y disputas que había, pero como Chile tiene otro evento importante en noviembre del próximo año, tendríamos COP en Chile en enero de 2020 y después a fin de año la siguiente COP, que en este caso le toca a Europa. Y fíjate también cómo lo político entra, porque Reino Unido se postuló y Bélgica dijo, bueno, yo también me postulo. Claro. Entonces ahí tendríamos discusión Brexit, ¿no? Claro. Brexit versus Unión Europea. Me parece que lo más destacado que hay que entender de lo que pasó en la COP, y también si querés relacionándolo con lo del G20, que el sistema, digamos, del multilateralismo está en crisis y eso se nota a la hora de tener que ponerse de acuerdo en un problema tan importante. Y a mí quizás lo que más me llama la atención es que quizás los discursos de mayor ambición o urgencia frente al problema los vimos desde las generaciones más jóvenes. Y fíjate, este fue una de las últimas manifestaciones que hicieron jóvenes. Son 30 estudiantes de colegios de Polonia que los carteles, los de arriba de todo que no se llegan a ver, decían nos quedan justamente 12 años en relación a este informe de la ciencia, y lo que están cantando ellos, ese What About Us, es algo así como ¿qué hay de nosotros? ¿No? Claro. Y pidiéndole a los líderes actúen hoy
para nuestro futuro. Y eso me parece que es acá lo más importante.